chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Marta, la encargada de nutrición de PD Studio y hoy vengo a hablaros de la vitamina D. La vitamina D es uno de los suplementos que más importancia le doy yo y que, bueno, creo que más infravalorado está. Yo siempre lo pongo, o la mayoría de veces lo pongo en mis pautas y, bueno, hoy vengo a explicaros un poco por qué hace la vitamina D, por qué es interesante y por qué a lo mejor debemos de aportar más dinero o más tiempo en adquirir vitamina D en vez de tener tantos otros suplementos que a lo mejor no nos hacen falta y que pues esto sí que es interesante, ¿vale? Simplemente deciros que la vitamina D es una vitamina liposoluble. Es muy interesante, ¿por qué? Porque bueno, se adquiere gracias a los rayos del sol, entonces nosotros podemos sintetizarla gracias a la exposición solar. ¿Cuál es el problema? Pues obviamente que en muchísimos países o en muchos lugares, por ejemplo ahora en España que llega el invierno, no llegaríamos, sobre todo la gente que está pues a lo mejor en una oficina, etcétera. Si hay gente que a lo mejor entrena al aire libre o trabaja al aire libre, pues posiblemente sí que llegue a los requerimientos de vitamina D, pero es cierto que la mayoría de la gente tiene un déficit de vitamina D. Esto se ha visto mucho ahora que ha pasado todo el tema del COVID, hay muchísimas investigaciones que dicen que hay mayor riesgo de mortalidad si tienes un déficit de vitamina D. Lo que pasa es que la mayoría de la población tiene déficit de vitamina D. Yo me hice un análisis y la vitamina D me salía baja, pero es que la mayoría de gente de verdad que tiene pues un déficit de vitamina D. A lo mejor en verano no, pero en invierno sí que sería muy interesante suplementarse. ¿Qué hace la vitamina D? Hace el correcto funcionamiento del calcio en el organismo, es decir, absorción del calcio. ¿Y qué hace el calcio? Obviamente pues mejorar la calidad de nuestros huesos, dientes, la masa muscular y además un ciclo hormonal correcto también, ¿vale? También tiene muchísima importancia en la depresión, en lo que digo, metabolismo, hormonas, etcétera, ¿vale? Entonces es una vitamina muy importante que deberíamos de tener muy en cuenta. ¿Cómo lo conseguimos? Entonces, por el sol. ¿Hay alimentos ricos en vitamina D? Sí, pero no os esforcéis en tomar pescados grasos para la vitamina D porque no hacen su función. Deberíamos de adquirirla por los rayos del sol. Por lo tanto, una exposición de por lo menos 20 minutos al sol podría ser suficiente para adquirir la vitamina D diaria, ¿vale? El problema es que no deberíamos, o sea, la exposición al sol no tiene por qué ser, a ver, que no se me equivoque, no tiene por qué ser con protección solar, tiene que ser con protección solar, obviamente si estamos al sol en verano a las 12 de la mañana, a las 2 de la tarde, pero sí es cierto que exponerse poco a poco al sol no es para nada perjudicial, de hecho es beneficioso y estar expuestos a vitamina D, al sol, durante 20 minutos al día sin ningún tipo de protección es beneficioso. Lo que os digo, tiene que ser muy de poco en poco. El problema de quemarnos, el problema del sol o lo perjudicial del sol es que obviamente si de repente llega el verano y de repente ¡pam! Nos ponemos a tomar el sol como si fuéramos, yo que sé, pues una piedra ahí en la playa, obviamente ahí nos vamos a quemar y eso sí que va a ser perjudicial. Pero si todos los días, aunque sea en invierno, tenéis la oportunidad de salir a dar un paseo que os dé el sol, con el cuerpo descubierto, por ejemplo yo en Madrid, es imposible que en invierno me vaya a dar un paseo con el cuerpo descubierto, pero es que ahora estoy en Valencia y es octubre, a finales de octubre, y estoy en manga corta y en manga corta, entonces obviamente dependiendo del clima. Si vives en Reino Unido, pues obviamente vas a tener un problema con el sol, pero si vives a lo mejor, pues yo que sé, en algún otro Miami, pues obviamente a lo mejor no tienes tanto problema con el sol, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Interfiere muchísimo en la depresión, estoy cambiando los temas así, interfiere muchísimo en la depresión, por eso es una de las causas por la que hay tantos suicidios en países del norte de Europa, porque no nos da el sol, entonces el déficit de vitamina D de verdad que es un serio problema y deberíamos de tenerlo muy en cuenta. Simplemente son datos aleatorios que estoy dando para que lo sepáis. Entonces, para que sepáis la importancia que tiene, ¿vale? La suplementación, vale, si sabéis, la suplementación de vitamina D viene en perlitas chiquititas, entre 200 unidades y, 2000 unidades y 4000 unidades, suelen ser así los suplementos. Lo más interesante, obviamente, siempre sería hacerse una analítica para ver si tenemos un déficit de vitamina D y, si tenemos un déficit de vitamina D, suplementarnos. ¿La mayoría de personas tienen un déficit de vitamina D? Sí. ¿Yo suplemento muchas veces en la analítica? Sí. ¿Estoy segura de que se tiene déficit? También. Pero, obviamente, si os queréis asegurar, os podéis suplementar. Entonces, por ejemplo, hay suplementos que, bueno, yo lo que recomendaría siempre serían entre 2000 y 4000 unidades, ¿vale? Que es como lo recomendable, según también el déficit que tengáis, según también la cantidad de sol que te pueda dar. Lo que os digo, por ejemplo, yo ahora estoy viviendo en Valencia, a lo mejor tendría que tomar menos, pero si estoy viviendo, me voy, yo qué sé, a Boston a vivir, pues a lo mejor me debería de tomar más al invierno que no voy a ver el sol, ¿vale? Son cosas que hay que tener en cuenta.
Por ejemplo, hay suplementos como el OvaPro, que bueno, ya sabemos que la vitamina D tiene muchísima relevancia en el funcionamiento correcto del ciclo menstrual, tiene 4.000 unidades, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues es muy interesante, de verdad. Hay que saber un poco, pero es muy interesante. Las pastillas normalmente vienen entre, lo que os digo, 2.000, 4.000, depende también de la marca de suplementación y todo, y son como en aceite. Entonces, estas píldoras, siempre como las de omega 3, es interesante guardarlas en la nevera para la correcta conservación. El problema muchas veces es que las tiendas de suplementación o en el transporte les da igual la temperatura en la que estén. Entonces, bueno, pues ya hay que fiarse un poco de la marca, de lo que, cómo venga y cómo no venga. Ya está, ¿no? O sea, no me voy a meter mucho más en eso, pero también tenéis que tener en cuenta la calidad a lo mejor del producto. Es muy interesante también tomarla con un alimento rico en grasa. Yo, por ejemplo, siempre se lo digo a mis clientes, la mayoría, yo tengo un patrón de dieta, no sé que sea otra cosa diferente, lo que sea. Normalmente por las noches les pongo las comidas un poquito más grasas, porque como van a costar un poco más digerirlas, etcétera, entonces pretendo que estén un poco tiempo antes de irse a dormir, pues espero que esa digestión, que a lo mejor va a ser un poco más pesada, sea por la noche, para que a lo mejor el resto del día no estén pues pesados. Entonces, siempre les recomiendo que la tomen por la noche, porque al final va a ser, o sea, se va a digerir muchísimo mejor, porque es una vitamina liposoluble. Entonces, con alimentos ricos en grasa, pues se va a absorber muchísimo mejor. Y lo que os digo, mantener la conservación en la nevera, en refrigeración, porque además en verano se deshacen. O sea, yo he visto píldoras de omega 3 y de vitamina D deshechas en los botes del calor. O sea, que hay que tener en cuenta todo eso. Creo que no se me queda nada mejor deciros, eso es la dosis más o menos diaria que deberíamos de tomar. Como os digo, por ejemplo, hay muchos suplementos que ya vienen con vitamina D, por ejemplo el OvaPro. Yo muchas veces, en vez de mandar solamente inositol, obviamente el OvaPro, que es un inositol para el ciclo menstrual, el SOP, etc., viene muy bien porque ya viene el inositol en las cantidades y bueno, sí, en las cantidades que tiene que venir, ¿vale? O sea, no me sale la palabra, pero bueno, vienen el chiro-inositol, como debe de venir, y también viene zinc, que es súper interesante para el ciclo menstrual, y la vitamina D. Entonces, son 3 suplementos en uno, te ahorras dinero. Entonces, bueno, yo muchas veces, pues eso, recomiendo, si se puede, ese tipo de suplementos. Entonces hay que tenerlo en cuenta, pues si tú tienes en otros suplementos la vitamina D. Y luego, la importancia de la vitamina D es súper relevante y súper importante para la masa muscular. Cuanto más masa ósea, más masa muscular, más saludable va a ser la masa muscular. Los bajos niveles de vitamina D están relacionados con una pérdida de masa muscular y una pérdida de fuerza. Entonces es muy interesante tener los niveles de vitamina D en línea. Sobre todo, de verdad, si vivís en un sitio, en un lugar oscuro, o que no os da mucho el sol, o que estáis de prácticas, o que sois estudiantes, o que sois deportistas, que estáis encerrados. Por ejemplo, yo llevo chicas de gimnasia que están todo el día encerradas en una sala. De verdad, suplementar con vitamina D, porque tenéis déficit. Y además, es que puede influiros también en vuestro estado de ánimo, en vuestros ciclos hormonales, menstruales, etc., ¿vale? Y luego, en el ciclo menstrual también tiene mucha relevancia, ¿vale? Hemos visto también las chicas con SOP, muchísimas de ellas tienen episodios depresivos y también suelen estar relacionados con un déficit de vitamina D. Entonces también es muy interesante, y por eso también pues en el OvaPro pues tiene vitamina D. Creo que no se me queda nada más por deciros. Simplemente lo que os he dicho, un resumen rápido. Es un suplemento muy interesante, sobre todo ahora que llega el invierno en España. De verdad, tenerlo en cuenta. Si tenéis la oportunidad de vivir en un sitio cálido, como por ejemplo yo ahora en Valencia, y os puede dar el sol, intentad que os dé el sol por lo menos 20-30 minutos al día, con el cuerpo obviamente despejado, sin ningún tipo de protección solar. En verano obviamente poneros protección, porque es muchísimo más agresivo el sol. La suplementación, guardarla en la nevera, verificar que tenéis déficit de vitamina D, y si no, suplementaros, y suplementaros entre 2.000 4.000 unidades, y tener en cuenta que es súper importante para muchísimas cosas, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, darle like si os gusta, preguntadme lo que queráis por comentarios, y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!